Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente. Gracias por escucharme nuevamente en este podcast sin título, porque el título lo pones tú para ti. Espero que el episodio anterior les haya gustado. Gracias por sus comentarios, por compartir. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas si lo crees conveniente, si te aporta. Si no, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante sobre los sueños. Sobre los sueños desde una perspectiva psicoanalítica, desde Freud, porque es sumamente interesante y son preguntas que constantemente me hacen y pues bueno, creo que es conveniente tal vez hacer un episodio como este para explicar un poquito desde una perspectiva psicoanalítica qué son los sueños, qué representan, qué se trabaja ahí, qué se interpreta, etcétera, etcétera. Recordemos que para Freud el aparato psíquico se dividía en consciente, preconsciente e inconsciente. Y dentro del contenido que le parecía reprobable a la conciencia se censuraba y pasaba al inconsciente reprimido. Y mientras hay conciencia, Freud decía que hay una especie de censura, que la conciencia a toda costa trata de evitar que ese contenido salga a la luz, porque pudiera ser demoledor o pudiera desestabilizar a la persona, si así lo quieres ver. Entonces, para Freud, ¿qué pasa en el sueño? Que cuando uno duerme, la conciencia baja sus defensas, y cuando la conciencia baja sus defensas, entonces el inconsciente empieza a surgir. Y a través de un mensaje encriptado, el inconsciente manda su contenido reprimido. ¿Y a qué me refiero con un mensaje encriptado? Que bueno, que el deseo, si así lo quieres llamar, o la verdad del sujeto, si así lo quieres llamar, se encripta dentro de otras cosas, utiliza otra información como para escabullirse y poder llegar a la conciencia y de esa forma realizarse. Por eso el sueño es la vía regia del inconsciente, porque el sueño es abstracto. Si te pones a pensar en algunos sueños que has tenido, pues de pronto no entiendes absolutamente nada. Porque para Freud, pues esos significantes, esos elementos del sueño realmente tienen encriptado dentro de esos elementos verdades del sujeto. Verdades que son inconscientes, información y contenido que ha sido reprimido. En este sentido, pues podemos, más bien Freud señaló algunos mecanismos que utiliza el sueño para realizar o para descargar la verdad reprimida, que es la metáfora, es la metonimia, ¿no? La metáfora que es cambiar o utilizar más bien un elemento diferente para un mismo significado. Por ejemplo, en lugar de decir me siento mal, puedo decir me sentí como si me hubieran cortado un brazo. El significante es diferente, pero trato de decir exactamente lo mismo, ¿no? Es una sustitución de significantes para tratar de decir el mismo significado. Entonces, para Freud el sueño está lleno de eso. Y también digo, pues este tipo de cosas también son traducibles en otros tipos de teorías, ¿no? O sea, pudiéramos establecer, o otras teorías establecen que lo que pasa en el sueño, que pues vemos información muy abstracta, es que pues bueno, como estamos dormidos y la conciencia está debilitada, pues asimismo los vínculos asociativos también están debilitados. Entonces, para tratar de hacerle sentido a algo, pues bueno, como los vínculos asociativos están debilitados, pues trata de, imagínate ahí un vínculo débil, pues agarra algo que se asemeja a este significado y lo pone como un elemento que surge en el sueño. En fin, sigamos con la teoría psicoanalítica. Entonces, para Freud, insisto, el sueño es la vía regia del inconsciente. Y en su libro, que se lo recomiendo bastante, que es La interpretación de los sueños, en donde viene prácticamente toda esta información, pues prácticamente se pone en manifiesto que lo que dice, o más bien lo que dice más lo que el soñante dice del sueño que el sueño per se, si así lo quieres ver.
sea, los sueños realmente, el significado de los sueños no es que sean literales. Si venimos diciendo que los mecanismos que se utilizan en el sueño son metáforas y metonimias, pues realmente es que el significado pues no está ahí literal, sino que está sujeto a lo que para el soñante representa lo que ha soñado. Por eso en una terapia psicoanalítica, pues bueno, a la hora de tratar de interpretar un sueño, pues más que nada, o lo más importante no es tanto lo que el analista diga del sueño, sino más bien que primero el soñante hable de su sueño. ¿Y qué representa para él el sueño? Y los elementos, hacer hincapié en ciertos elementos, y ya con esa información le sirve al analista para poder llegar a otras interpretaciones. Entonces, pues como decimos, hay metáforas, por consecuencia hay muchos simbolismos, y les voy a poner un ejemplo de un caso que vi en un máster que tomé, para que se den una idea de todo esto que estamos hablando ya de forma tangible. Había una persona que fue a un análisis y, pues bueno, un poquito el historial de la persona. Era una persona que le aterraba por alguna razón el ser papá. Le causaba muchísima ansiedad el hecho de la posibilidad de ser papá. Y pues bueno, tratando después de diversas sesiones y ya la información que tenía el analista, de pronto llega una vez en la que presenta el siguiente sueño, en donde sueña con una empanada. La persona sueña con una empanada, literalmente, una empanada de esas que se comen. Y pues a la hora de que el soñante empieza a hablar de su sueño, empieza a hablar de que, pues bueno, que él en su papá no había encontrado nada, y de cierta forma pudiera decir que tenía el miedo de que su hijo, así como él no encontrara en su papá, su hijo tampoco encontrara nada en él. Y si se fijan en el simbolismo de la empanada, lo que representa en ese sentido la empanada está en el nombre, empanada. Es decir, en papá nada, en papá no encontré nada. Y es ahí donde estaba la raíz o la causa de su ansiedad y su miedo, que no podía razonar. Él tenía el miedo de ser lo mismo para su hijo. Lo mismo que su papá fue, él serlo para su hijo, que no encuentren nada. Y desde una perspectiva psicoanalítica, insisto, pues ahí el mensaje está encriptado, se encriptó en una empanada. Dentro de una empanada de esas que se comen, se encriptó la verdad del sujeto, la verdad inconsciente, la verdad reprimida. Y bueno, pues dentro de la teoría psicoanalítica, pues la palabra es la muerte de la cosa, si lo quieres ver. Entonces esa forma de hacer consciente esa interpretación, pues es una forma de que el paciente pueda descargar dicha verdad y por consecuencia actuar, vaya la redundancia, en consecuencia. Entonces creo que podemos decir que, y de hecho, algo muy interesante es que yo en lo personal utilizo los sueños, o más bien este estado, esta transición de la conciencia hacia el inconsciente, de estar despierto, estar dormido, como parte de mi proceso creativo, y eso es sumamente interesante. Yo siempre duermo con una libreta y un lápiz, y siempre estoy alerta de que antes de dormir, cuando me estoy acostando y estoy buscando dormir, empiezo a pensar voluntariamente en ciertos temas que quisiera desarrollar, o en ciertas áreas o ideas que quisiera desarrollar. ¿Por qué? Porque en esta transición, creo que se le llama el estado de vigilia, pero en esta transición de estar despierto a estar dormido, seguramente les ha pasado que de pronto todavía no están dormidos, todavía tienen un grado de conciencia y de pronto se encuentran pensando en no sé qué cosas, y cuando agarran un poquito de conciencia dicen, cabrón, ¿por qué estaba pensando en esto? ¿Cómo me fui hasta allá en estas ideas? No sé, seguramente les ha pasado. Entonces, voluntariamente, como lo trato de hackear, es que cuando me estoy durmiendo, naturalmente estoy pensando en un tema que quiero desarrollar o sobre el cual quiero escribir. Y de pronto, cuando mi conciencia se está debilitando poco a poco, pero aún estoy un poco consciente, ¿qué pasa? Que mi inconsciente empieza a surgir. Y en el inconsciente, pues podemos decir que tenemos muchísima información almacenada, que a lo mejor no en un estado muy activo en el día al día. Por ejemplo, ahorita, pues a lo mejor no tengo acceso a toda esa información. ¿Por qué? Porque la conciencia está muy alerta y tiene las riendas prácticamente de mi mente.
pero en esa transición está un poquito debilitada. Y entonces, ¿qué significa eso? Que puedo tener un mayor campo asociativo. ¿Por qué? Porque al tener más información a mi disposición, pues puedo relacionar el tema que estoy tratando de escribir o las ideas que ya tenía con otras ideas que a lo mejor de otra forma no hubiera tenido acceso. Mi campo asociativo se expande, mi campo semántico se expande y de pronto encuentro asociaciones que digo, caray, ¿cómo no se me había ocurrido? Entonces por eso me levanto y lo escribo antes de que se me olvide y luego me vuelvo a intentar dormir. Y no saben la cantidad de versos, la cantidad de textos, estrofas que he escrito estando a punto de dormir. Porque aprovecho, es una especie de hack, aprovecho ese campo expandido, ese campo asociativo expandido que me ofrece el inconsciente antes de dormir. Quizás lo puedas intentar, quizás te sirve, no lo sé, inténtalo, no pierdes nada, pero a mí en lo personal es algo que me ha servido aprovecharme de esto. ¿Y qué más podemos decir sobre los sueños? Bueno, creo que dijimos en general cómo funcionan los mecanismos que utilizan, la metonimia, la metáfora, condensación, sustitución, los simbolismos, cómo se interpreta un sueño. Pues bueno, insisto, es más lo que dice el soñante del sueño que el sueño per se, que el contenido sí. ¿Y qué sucede? Esto es importante también. ¿Qué sucede cuando el soñante empieza a hablar de su sueño? Pues bueno, que insisto, cuando empieza a hablar o a referirse de él, pues va a relacionar las cosas que vio con el contenido latente que tiene en su cabeza. Si tiene alguna preocupación latente, pues de pronto va a poder encontrar ciertos simbolismos o ciertas cosas en el contenido del sueño que se asocian con preocupaciones que tiene, que muchas veces es así el caso, ¿verdad? Y ahí pues entonces puedes trabajar esas situaciones, ¿no? Obviamente pues es el tratar, por eso es importante recurrir a la hora de una interpretación de sueños con un analista, ¿verdad? No tratarlo de hacer tú solo, porque pues está sesgado a tu propia visión de lo mismo. A través de un analista te puede hacer ciertas preguntas y cierto acompañamiento que te puede servir mucho más y desde otra óptica a interpretar este tipo de cosas. Pero sí, o sea, mucha gente se clava como, es que soñé con mi exnovia y cree que es literalmente el significado de que, es que quiero volver con mi exnovia. Pues no necesariamente. La exnovia puede ser un simbolismo, una metáfora de una relación fallida, si así lo quieres ver, no necesariamente de tu exnovia per se. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo importante del sueño, o sea, no todo es literal y no todo tiene tampoco un significado que tú digas, wow, es súper importante. Puede haber significados muy, muy, muy insignificantes, si así lo quieres ver. Me recuerda también al libro del hombre busca el sentido, que lo habíamos comentado hace como 2 episodios, no recuerdo, en donde Víctor Frankl hace mención de que los sueños de las personas empezaron a ser, ya ahí en el campo de concentración, pues de pronto los sueños empezaron a ser sobre comer caviar y un pastel enorme, ¿no? Porque, bueno, pues son deseos que tienen las personas ahí que están prácticamente privadas de todo eso, ya están en un estado prácticamente de supervivencia básica. Entonces, pues los sueños naturalmente empezaron a tornar de ese tipo, ¿verdad? De, oye, sueño con un caviar, con comer este tipo de comida o lo otro, pues porque prácticamente están privados y ahí es donde se está descargando ese sueño, ese deseo, si así lo quieres ver, que tenían esas personas. Y pues bueno, creo que aquí espero que no se me haya explicado bien con este tema, espero que les haya servido, espero que les haya dejado mejores preguntas. Cuéntame tus sueños, cuenta un sueño si quieres aquí en unos comentarios, a ver qué nivel de sueños tenemos las diferentes personas y qué es lo que para ti significa o ha significado, si has ido con un analista y quieres compartir algo de alguna interpretación que has tenido de algún sueño. ¿Qué son para ti los sueños? ¿Coincides con esta teoría? ¿No coincides? ¿Te hace sentido? Tal vez no. Déjame tus comentarios. Nos vemos a la próxima.